Buenas tardes. En nombre del Fondo de Cultura, deseo agradecer su presencia para la presentación del libro Saltar el Torniquete, Reflexiones desde las Juventudes de Octubre. Bueno, más allá de este año que distorsiona mucho el tiempo, el interés nuestro por hacer una propuesta que comprendiera o por lo menos diera algún tipo de incentivos o insumos al debate sobre los jóvenes surgió evidentemente a partir del 18 de octubre. Previo a eso había una sensación, al menos en el general del mundo editorial, de que los jóvenes estaban lejos de los acontecimientos y entregados a una cierta apatía. Evidentemente no así entre los académicos y profesionales que tenían núcleos y centros de educación. Y bueno, fue a partir de una plática con Sol que surgió el interés y la inquietud de hacer este trabajo de caracterizar un poco a estos jóvenes que nos habían sorprendido en el 18 de octubre y que tenía que acompañarse este debate obviamente por la gente que los estaba estudiando desde muy diversas disciplinas, antropología, sociología, economía, desde métodos cuantitativos, cualitativos, y que queríamos un libro misceláneo, ligero, que fuera más bien unos destilados de las investigaciones más gruesas que todos estos investigadores tienen, una suerte de perla. Y terminó un libro, la verdad, que nos agrada mucho, un libro misceláneo que permite entrar en los temas sin profundizar, sin agotarlos, y que tiene además la virtud de dejar hablar a los jóvenes con una serie de testimonios que componen casi la mitad del libro, en donde a partir de testimonios cuentan en página y media por qué su participación política, por qué su posición o por qué su apatía, de dónde vienen sus conflictos, ¿no? Bueno, no me resta sino agradecer a Sol, quien fungiera de moderadora, y por ello no presento a todos nuestros invitados, pero a Sol, a Claudio y a Daniel, que fueron los compiladores, y a todo el equipo de autores que fue la verdad muy, muy animoso con la idea y muy cumplidor, y por eso estamos en una fecha que creemos es un buen insumo para el debate de cara a la Constitución. Así que no me resta más que agradecerle a todos y bueno, también a las instituciones a las cuales representan. Y dejo la palabra a Sol, que será nuestra moderadora. Gracias, Rafael. Gracias a todas y todos por su participación. Me sumo a los agradecimientos de Rafa. Este es un proyecto colectivo que se pudo concretar gracias al trabajo de muchas personas, académicas y académicos que contribuyeron con sus investigaciones al núcleo de investigación y acción en juventudes que aportó con los testimonios en primera persona de jóvenes y que están plasmados en este libro. Dar las gracias también a quienes compartieron valientemente sus historias de vida y al equipo del fondo, en especial a Rafael en medio de un año tan complejo que se atrevió a confiar y apoyar esta iniciativa. Finalmente quiero agradecer a mis compañeros, Claudio Duarte, Daniel Miranda, por su valioso trabajo y coeditores del libro. La verdad es que estamos muy contentos de estar lanzando hoy día Saltar el Torniquete. El propósito final de este libro es poder abordar desde una realidad compleja, desde diferentes enfoques y disciplinas, para poder conocer a estas nuevas juventudes que finalmente son las protagonistas indiscutidas de un hito que ha cambiado y está cambiando nuestro país. La invitación a conversar desprejuiciadamente, enriquecer el debate lejos de ciertos análisis simplistas y caricaturescos que escuchamos tras el 18 de octubre. No me alargo más, dejo a Claudio Duarte, coeditor del libro y miembro del Núcleo de Investigación en Juventudes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Claudio. Gracias, Sol. Buenas tardes a todas y todos. También quiero sumarme a la felicidad por
por haber terminado este trabajo colectivo que hemos venido desarrollando desde hace varios meses. Y también me quiero sumar a los agradecimientos. Quiero partir agradeciendo a Emanuel Baroset, que nos hizo lo que en fútbol diríamos un pase-gol. Cuando a ella le invitaron a pensar un libro de estas características, ella hizo el vínculo con nosotros como Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes, cuestión que agradecemos por su gratuidad en el trabajo. Bueno, como siempre ha sido la Emanuel en todos estos años que hemos compartido ahí en el departamento. Y me quiero sumar también al agradecimiento a mis compañeros y compañeras del núcleo que trabajaron en la producción de los testimonios, que se vincularon con jóvenes, que es el trabajo que nosotros desarrollamos permanentemente, y que los sedujeron en esta invitación a contribuir con su palabra, con su experiencia, con su sentipensamiento respecto a lo que está implicando para ellos y ellas como generación este momento de la historia de Chile y esta vinculación. Solamente quiero rescatar una idea que me pareció que estaba todo el rato dando vuelta en los testimonios y que la gente del núcleo la puso en relieve permanentemente, y es el carácter intergeneracional de esta revuelta popular en la que estamos inmersos, que desde mi perspectiva está todavía produciéndose. Creo que hay unos primeros atisbos de algo que tenemos que leer como sociedad, que es lo que podríamos llamar la solidaridad intergeneracional, que nos interpela desde las y los jóvenes. Entonces, con esa idea, les reitero el agradecimiento a las jóvenes y los jóvenes que, como dijo Sol, con mucha valentía dieron su testimonio. Espero que en marzo o abril nos podamos encontrar en una actividad como esta con jóvenes comentando lo que está en el libro y comentando lo que está pasando en Chile. Muchas gracias por la posibilidad de estar en esta experiencia. Le doy la palabra a mi colega también de producción del libro, a Daniel. Muchas gracias, Claudio, Sol, Rafael. Buenas tardes a todos y todos. Yo también sumarme al agradecimiento. Para aquellos que no me conocen, yo soy Daniel Miranda, soy investigador de MIDEUC y trabajo en este tema como de investigación en ciudadanía hace un tiempo. Esa es como mi temática principal de investigación. Y a partir de eso, de algún modo, me pareció como muy, muy interesante la participación en esta compilación. De hecho, fue muy, muy entretenido poder como recopilar la colaboración de muchas personas, investigadores e investigadoras, que de algún modo plasmaron como decía Rafael, como una especie de destilado de sus investigaciones, algunos resultados, cosas que han logrado observar y reflexionar en torno a este periodo de cambio que Chile está en curso, y que Chile está en curso. Entonces, básicamente, esta es mi expectativa, y ojalá que este libro sea un aporte a la reflexión en torno a esta temática, en torno al rol de los jóvenes en este periodo, el que han tenido y el que van a tener en el futuro. Entonces, de algún modo, esperamos que esta investigación y que estas distintas como perspectivas de investigadores e investigadoras de la Escuela de la Facultad de Ciencias Sociales en la Chile, gente de la Escuela de Psicología en la Universidad Católica, personas del Centro de Investigación COES, Centro de Estudio Conflicto y Cohesión, que amablemente participaron, y también así agradecer a las personas jóvenes que dieron sus testimonios y logran plasmar y hacer un diálogo entre investigación y testimonios de personas que de algún modo logran así como conversar entre academia y ciudadanos y ciudadanas. Eso, así que nuevamente muchas gracias por la invitación y esperamos que disfruten el libro aquellos que lo lean. Esperamos que esta sea la primera de muchas actividades vinculadas al libro, y en esta primera instancia hoy nos acompañan 2 autoras y 2 autores que nos van a contar más sobre sus trabajos. Permiso, pero esto lo voy a leer. Yanko González, antropólogo, profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Valdivia, director de la editorial de esta misma institución, y autor de un libro que recomendamos profundamente leer, Los más ordenaditos, Fascismo y Juventud en la dictadura de Pinochet, que fue publicado recientemente en octubre del año pasado. Nos acompaña también Emanuel Baroset, socióloga, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, y a quien, como dice Claudio, nos dio el pase gol para
para poder concretar este proyecto. Realmente Manuel, de manera muy generosa y desinteresada, tuvo una capacidad de convocatoria muy grande y gracias a eso fueron muchos y muchas los que se sumaron a colaborar de este proyecto. Manuel Canales, ahí está Manuel. Manuel, sociólogo, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins, y quien últimamente, a través del texto que publica en este libro junto con su equipo, ha tenido bastante resonancia y ha sido bastante comentado en la opinión pública. Y finalmente, Paula Luengo, psicóloga, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigadora del COES y directora del proyecto ProCívico. Así que, bueno, sin más alargues, dejo con ustedes a Yanko González. Yanko. Muy buenas tardes, colegas, amigas, amigos. Primero, quiero agradecer la invitación a participar de este muy necesario libro y de esta presentación. Siempre leí esta invitación como un gesto sincero, no muy común en las variopintas ciencias sociales santiaguinas, a veces muy centropolitanas, ¿no? Y con tendencia a confundir el caso, ese estrecho valle central que comienza en San Pablo y termina en Baquedano, con el todo, ¿no? De hecho, hace algunos meses, conversando con muchachas y muchachos de Valdivia, me preguntaron por qué yo seguía hablando, sobre todo desde donde hablaba, ¿no? Desde estos territorios, del 18 de octubre como fecha señalada de la rebelión, ¿no? Cuando acá, decían, fue el 19 el día que nos tomamos las calles, ¿no? Como en muchísimos otros espacios regionales, por lo demás, ¿no? Para algunos quizá es un dato insignificante, pero creo que esta parada de carro reflexiva, ¿no? Nos devuelve parte de los poliédricos problemas que están abiertos para decodificar la rebelión iniciada en octubre desde el punto de vista generacional, y que este libro, editado por Sol, Claudio y Daniel, contribuye seria y auguralmente, digamos, a abordar. El pequeño ensayo de mi autoría que los editores han incorporado al volumen y que me han pedido presente, digamos, ahora, nace a fines de octubre del 2019, no tanto por mis ganas como por mi desesperación al ver multiplicada mediática y políticamente la noción de nuevas generaciones asociadas a representaciones unívocas, ¿no? que precisamente hacían del caso, digamos, el todo, ¿no? Y para mayor peligro, se sustentaban bibliográficamente, ¿no? Sabía por experiencia y saberes etnográficos e históricos acumulados, que cuando ello ocurre, ¿no? El todo, ¿no? Es decir, la y los jóvenes como bulto, ¿no? Sobre todo de origen subalterno, es decir, cuando este todo, ¿no? Se mira así, ¿no? De manera generalista, ¿no? Rápidamente ella y ellos se transforman en diablos populares, ¿no? En chivos expiatorios, ¿no? Y el problema es que se generan una suerte de consenso intersubjetivo, ¿no? Sobre todo en las instituciones de control y represión, para operar con ciertas moralidades amparadas en contra de estos demonios o extraterrestres, ¿no? Construidos. Es decir, me parecía medianamente claro que estas narrativas de autoridad intelectual o gubernamental surgían súbitamente, además, a 1 o 2 días del 18-19 de octubre, y profusamente mediatizadas la semana subsiguiente, tenían consecuencias, ¿no? Y tenían consecuencias no solo políticas, sino en la proporcionalidad del uso de la violencia del Estado. De ahí que, y con esto sintetizo algunas de las ideas de mi escrito incluido en el libro, que creí urgente identificar, digamos, las fuentes de autoridad que estaban nutriendo esta exégesis sobre la juventud chilena en singular, ¿no? E intentar proveer
otras interpretaciones posibles ocupando las propias claves, digamos, analíticas de estas autoridades intelectuales, ¿no? Como la propia noción de generación, ¿no? Evidentemente una de estas figuras fue el rector, abogado, ¿no? Y filósofo Carlos Peña, ¿no? La recopilación que yo hice y análisis de sus huellas intelectuales que fue dejando en las decenas de medios de comunicación, en mi trabajo en realidad no son el horizonte, sino el camino, ¿no? Que yo ocupo no solo para refutar las tesis, digamos, que se insistía, y de hecho todavía se insiste en sostener, ¿no? Que este era un estallido, digamos, monopólicamente unigeneracional, algo refirió muy bien Claudio ahí, sino también para torcer en algo las consecuencias, ¿no es cierto?, en la real realidad de estas tesis. Como por todo es sabido, Peña califica a la rebelión como un estallido, digamos, emocional, de índole generacional, ¿no? En múltiples medios escritos y televisados, y fue llamado, de hecho, por el propio Piñera a La Moneda, digamos, para esclarecerle esta realidad caótica, ¿no? Y pulsional al presidente. En principio, la entrada, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, al problema la entrada de Peña parecía original, porque desplazaba desde los tradicionales énfasis a los procesos socioeconómicos, digamos, y políticos, la modernización y legitimidad, digamos, al problema de las generaciones, ¿no? Pero el desplazamiento, ¿no? Es lo que yo sostengo en mi ensayo, al tiempo que nos sorprende, nos decepciona en el uso que hace el concepto de generación, ¿no? Orteguiana, ¿no? Y sobre todo en una nítida noción, ¿no? Funcionalista y desviacionista, ¿no? De juventud. De tal modo, y eso es lo gravitante, que una de las primeras voces, ¿no? Dentro de un contexto de total mudez, ¿no? Que piensa en la revuelta de octubre, se transformará en tanto autoridad científica e intelectual, ¿no? Así reconocida por los medios, además, en un contribuyente específico de un pánico moral, de una estigmatización y sanción de la opinión pública, ¿no? Hacia múltiples colectivos juveniles y particularmente urbanos-populares, ¿no? Yo creo, como habrán visto, leído y escuchado, digamos, el resultado de la temprana exégesis, digamos, de Peña, le lleva a calificar al movimiento social como una convulsión generacional, ¿no? De cariz pulsional, ¿no? Donde los jóvenes, para él, además, eran todos aquellos nacidos a partir de la década de los 90, ¿no? Habían transformado, ¿no? Su certeza subjetiva, así lo dice él, su certeza subjetiva acerca de lo que era verdadero, correcto, en un principio válido de acción social, dice él, sin ninguna deliberación, ¿no? Decretando como verdad lo que sienten como injusto, ¿no? Así el estallido para Peña no sería ciudadano, esto lo repite, ¿no? Mucho, ¿no? Sino una mera rebelión de púberes, ¿no? Contra la institución del Estado. Y esto es lo que repitió, que él planteaba que es indigna de llamarse desobediencia civil, ¿no? Por ser apenas un espasmo violento, ¿no? Una conmoción emocional, dice, ¿no? Inorgánica, sin proyecto, reivindicaciones, liderazgo, ¿no? Y mucho menos el légamo, digamos, que fertilizaría, ¿no? Cierta alteración del modelo, ¿no? Él vio, no sé si lo recuerdan, ¿no? Pandillas desordenadas, con actitudes carnavalescas, orgiásticas, ¿no? Huyendo de la policía. Seguidamente, y esto es interesante, su llamado fue también al abandono de la beatería juvenil, ¿no? Por parte de nosotros, los adultos, que habíamos glorificado el papel desempeñado por estos colectivos, ¿no? A los que había que poner atajo a través, obviamente, del Estado como poseedor legítimo, digamos, del monopolio de la fuerza. De hecho, a comienzo de diciembre del 2019, en una columna, digamos, reforzará esta tesis, digamos, glosando a su modo la República de Platón. Y él plantea ahí
cuando los viejos condescienden, los profesores en vez de orientar halagan y quienes dirimen imitan a los jóvenes, los ciudadanos empiezan a ponerse alérgicos a los deberes. Dice Peña, es el momento de la anarquía o la anomia, ¿no? Yo sostengo que el empleo de este vocablo, digamos, anarquía por parte de Peña, resulta eficaz para dibujar y sobre todo para abultar, ¿no es cierto?, una amenaza, y que el uso del concepto de anomia, ¿no?, apelando directamente a Durkheim y sobre todo a Merton y Parson, está destinado tanto a caracterizar, digamos, sociológica y autorizadamente a buena parte de la juventud chilena, como deliberadamente o no a etiquetarla, ¿no? Y ese fue y es un gran problema. Pues según Peña, ¿no?, esta juventud tendría una suerte de déficit de regulación normativa por parte de la sociedad, ¿no es cierto?, que oriente su acción, ¿no? Consecuentemente estaría desviada, ¿no? Es decir, sería un colectivo que padecería un caos debido a la ausencia de reglas, o todavía peor, ¿no es cierto?, debido a que sería regido por otras reglas que originan, digamos, desde el aislamiento, bueno, la clásica, ¿no?, desde el aislamiento, ¿no?, esta subjetividad aferrada más que a sí misma, dice Peña, que configura certezas, ¿no es cierto?, totales, ¿no? Es de manual, ¿no? Y de hecho, literalmente de ese modo fue que las ciencias sociales, como sabemos, estructural funcionalista, leyeron, digamos, tradujeron tanto a las nacientes culturas juveniles como a los movimientos juveniles contraculturales, ¿no?, en los 50 y 60, ¿no? Un problema, ¿no? Vale decir, un segmento social desajustado por una transición abrupta, digamos, provocada por el paso de la sociedad tradicional a la moderna, y que al mundo adulto le horrorizaba, ¿no? Rebeldes, coléricos, ¿no?, violentos, delincuentes, ¿no? Y de ese modo, ¿no?, y tal como sucedió a mediados del siglo pasado, ¿no?, donde este tipo de interpretaciones desviacionistas de la acción social juvenil, ¿no es cierto?, se naturalizaron, las tesis de Peña son mecánicamente amplificados por la prensa, ¿no?, a partir de la estigmatización y la homologación de la condición juvenil a la entelequia de problema, tormenta, tormento o drama, ¿no? Por ello, una de las cosas que yo quise destacar en mi ensayo, digamos, es el papel generativo de los más media y las voces, digamos, de autoridad que eligen los medios de comunicación y transportan estos medios, ¿no?, en la construcción de ciertos grupos juveniles como desviados, como diablos populares, ¿no?, en la medida que los estereotipan, ¿no es cierto?, y etiquetan, contribuyendo a que las narrativas, digamos, del estigma se corporeicen en modelos, ¿no?, y posicionamiento ideológico que le dicen a la sociedad cuáles son las conductas y roles a evitar, ¿no? En este caso, desactivando, por ejemplo, ¿no?, una de las consecuencias es desactivar el movimiento, pero por otro, ¿no?, construyendo una legitimidad necesaria para la violencia, ¿no?, para la represión, la vigilancia y control de estos grupos, de estos colectivos, ¿no? Y sabemos, por un lado, ¿no?, que este etiquetamiento, este labeling, no solo modifica las representaciones de la realidad, sino que altera igualmente la realidad misma, ¿no?, porque orienta los comportamientos de la sociedad adulta, ¿no?, como también la de los propios sujetos juveniles que comienzan a actuar, ¿no es cierto?, ya que configurar sus propias prácticas, ¿no?, y su propia identidad de acuerdo a estas nuevas representaciones. Peña insiste sobre, y aquí no sé si se recuerdan, pero Peña insiste sobre la irracionalidad y la violencia asociada al mundo juvenil. Y ello, yo sostengo que además de no ser una evidencia neutra, es un estigma, ¿no? Y como el conocimiento y la historia acumulado nos enseña, rápidamente ese estigma se transforma en emblema cuando los medios y sus tributarios, digamos, intelectuales, ¿no?, pensantes, construyen, y así yo lo digo en el ensayo, construyen su origen a través del etiquetaje y el pánico moral, ¿no? Un enemigo, ¿no?, un otro, siempre desviado, ¿no?, amenazante, siempre es multitudinario, ¿no?
De ahí que son sumamente ejemplares las palabras, digamos, de la primera dama de la República al concebir el movimiento como una invasión extranjera, una invasión alienígena, digamos, y también la respuesta inmediata, ¿no?, irónica, paródica, de las y los movilizados, ¿no?, con la figura del alien, ¿no? Es decir, devuelven la ofensa, esta ofensa mediatizada con la convicción, ¿no es cierto?, del orgullo. Me quedan algunos minutos y quiero enfatizar alguna otra cosa del ensayo que yo creo que es relevante, ¿no? Si nos detenemos en algunos casos de observación que el abogado utiliza, digamos, que Peña utiliza para elaborar sus acertos, digamos, como la destrucción de los monumentos públicos ocurrido en esos meses de las movilizaciones, vemos que Peña llega a la conclusión que otra de las características distintivas, digamos, de las nuevas generaciones sería la devaluación del pasado, ¿no? Es decir, una ruptura de significante, ¿no?, dice él, en la que la juventud no logra unificar el pasado, el presente y el futuro en una misma experiencia, ¿no? Y cuyo resultado, ¿no es cierto?, según Peña, es que el presente, cito, se volvería intenso, cito, próximo a la experiencia alucinatoria de la euforia, dice él. Bueno, el recorte de la realidad, ¿no?, el propio recorte de la realidad de Peña, ¿no?, y se fija en aquellos aspectos, digamos, más destructivos, anómicos, ¿no?, espectacularizados en las movilizaciones. Si enfrentamos, digamos, ese recorte de la realidad con otros lugares de memoria menos disruptivos, nos damos cuenta, y nos podemos dar cuenta, y podemos elaborar una tesis contraria, ¿no? Si nos detenemos, por ejemplo, y yo lo digo, lo cito en el ensayo, en el cancionero, por así decirlo, de la revuelta. Ahí la noción de devaluación del pasado, ¿no?, la música incidental de los hechos de octubre, ¿no es cierto?, resultará para Peña, digamos, un caso, una anomalía, ¿no? Porque ahí se entonan sistemáticamente, ¿no es cierto?, por parte de íconos juveniles de la canción popular, ¿no?, y coreado por la mayoría de los actores sociales movilizados, ¿no?, se corean antiguos hits contestatarios de los 60 y 80, digamos, desde El derecho a vivir en paz de Víctor Jara, ¿no es cierto?, al baile de los que sobran, de los prisioneros, y los hits, ¿no es cierto?, contestatarios actuales, ¿no? Y lo propio ocurre, planteo yo, con los usos del pasado, ¿no? Muchos monumentos no fueron solo derribados, sino intervenidos para buscar precisamente en el pasado, en la diacronía, una matriz distinta de comprensión del presente, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos a la casuística, podríamos aventurar, digo yo, con igual potencia o vehemencia una tesis opuesta, ¿no? Es decir, más que una ruptura, asistimos aquí a una continuidad de significante, ¿no? Puesto que no se trata de un mero desprecio, ¿no?, del pasado, ¿no?, y la exigencia de un olvido a través del derribo y vandalización de monumentos, sino que se trata de recordar, ¿no?, por qué esas narrativas inmovilizadas, digamos, en piedra, no merecen el recuerdo, ¿no? Es decir, digo yo, una vía no marmórea de discutir con el pasado. Para ir terminando, quiero enfatizar, y así termina el ensayo, el carácter multigeneracional y no unigeneracional de la rebelión. En un minuto solo esbozar eso, porque con esto termina, digamos, parte de este ensayito, ¿no? Yo creo que que la tesis de Peña sustentaba básicamente, un poco largo de explicar, pero se sustenta básicamente, o parte de ella, en la brecha generacional o gap generation, ¿no? En mis investigaciones yo me he detenido, digamos, en el rol que han jugado los actores juveniles y sus alianzas precisamente en las transformaciones del país a lo largo del siglo XX. Y he entendido que a contrapelo, digamos, de las monsergas que explican las revueltas por violencia, perversiones juveniles, ¿no?, como lo sucedió en la década del 20, 50 o 60, o por cuestiones, digamos, de carencia de normas, ¿no?, conflictos generacionales, he visualizado que hemos asistido muchas veces en la historia a la producción de cohortes espacial y biológicamente distantes que se han reconocido como parte de un colectivo mayor
para agitarse juntos, como dice Mannheim, ¿no? En Chile, ¿no? Es imposible entender, y esto lo he repetido también, el proceso de mesocratización del país a partir de la década del 20 sin reconocer el rol clave que jugó la alianza justamente de sectores juveniles emergentes, ¿no? Ácratas, bohemios, ¿no? Con el naciente proletariado. Ahora, si bien este movimiento es un maridaje complejo, digamos, ¿no? De muchos grupos concretos, ¿no? Clases, capas, ¿no? Lo que yo creo que es una alianza intergeneracional, ¿no? Y que se fue sellando progresivamente en la medida que la estratificación, ¿no? De la experiencia, ¿no? Debido a la perseverancia temporal de los elementos más nocivos, ¿no? E intocados del neoliberalismo, ha sido una constante para sucesivas, ¿no es cierto?, generaciones, ¿no? Bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, desde hace décadas. Es decir, la han padecido juntos, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Y en la misma casa, muchas veces imposibilitado, obviamente, de la emancipación, no solo las cohortes menores, sino también las mayores, ¿no? De ahí que, aunque hayan brechas simbólicas, digamos, se evidencia una conciencia solidaria intra e intergeneracional que se profundiza cuando están vertebradas por precariedades que se vivencian en común, ¿no? Desde el endeudamiento, las bajas pensiones, la deplorable cobertura en salud, el hacinamiento, etc., ¿no? De ahí que es este el fermento, creo yo, social que puede, digamos, hacernos dar luces sobre las multitudinarias, ¿no? Expresiones movilizadoras desde el 2011, año en que yo creo que esta alianza intergeneracional se solidifica, ¿no? Se consuma, y claro está después con la rebelión, ¿no? Por ello, planteo que nos encontramos en el caso de la rebelión iniciada en octubre con un caso ejemplar de conciencia generacional, ¿sí? Aquella habilidad de situarse en un tiempo histórico siendo consciente de que existe un pasado y un futuro que va más allá de los límites de la propia existencia, ¿no? Y relacionar la propia vida a la de generaciones anteriores y posteriores. El cancionero del estallido es la hipérbole de esa conciencia, ¿no? Dos calendarios distintos, el del curso de la vida y el de la estratificación de la experiencia, digo yo en el ensayo, se acompasan y por un momento el tiempo biográfico histórico se fundieron creando una rebelión multigeneracional. Gracias, Yanko. Damos la palabra ahora a Emmanuel Barosset. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Da gusto ver el resultado publicado de todo este año, creo, de edición, investigación y conversaciones. Así que brevemente voy a presentar acá el trabajo que hicimos con 3 colegas, con Oscar McClure de la Universidad de los Lagos, con José Conejeros, estudiante magíster en la Universidad Católica, y Claudia Jordana, que ha hecho una estupenda tesis de doctorado sobre cuicos y flaites, y que recomiendo también para su lectura sobre estereotipos sociales y estereotipos de juventud. Entonces voy a presentar el texto que elaboramos los 4 para este libro. Cuando Marisol y Rafael me contactaron, el lema era como muy claro. Esto es para congregar una serie de investigaciones, pero sobre todo voces de jóvenes sobre el tema del estallido, y yo, bueno, mi primera respuesta fue: no tengo ninguna experiencia de trabajo sobre los jóvenes, así que igual en ese momento estuvimos pensando con mis colegas, con Oscar, con José y con Claudia, que algo podíamos decir respecto de la investigación que teníamos en curso. Ninguno de los 4 somos especialistas en esa temática, pero estábamos trabajando en un proyecto Fondesit, liderado por Oscar, sobre la forma en que la gente se posiciona en la sociedad chilena, que es una agenda de investigación que llevamos ya hace bastante tiempo, que también trabajo en el COES, que se ha nombrado aquí varias veces, también por la presencia de varios colegas, de ahí que han escrito junto con, bueno, colegas de la Facultad de Ciencias Sociales. Aprovecho para señalar de paso que
Creo que esta es la iniciativa más grande que he visto de una asociación académica. Sí, creo que somos en total hay como 40 autores entre jóvenes y senior, para decirlo de alguna forma. Así que de verdad da gusto ver la multiplicidad de voces desde la propia experiencia de los jóvenes y desde lo que algunos académicos, muchos académicos en realidad podíamos realizar. Entonces nuestro aporte con el equipo fue un texto sobre cómo la gente común y corriente percibe a los jóvenes. En estricto rigor no era nuestra meta general en la investigación, pero en la investigación que estamos haciendo usamos viñetas que representan a personas en la sociedad, personas reales, ya que son personas que existen de verdad, y en grupos focales con participantes, con gente de sectores medios, altos y bajos, les sometemos una serie de viñetas para que nos hablen de la realidad social, con quienes identifican, cómo describen la sociedad. Y una de las viñetas es un joven del sector urbano. Y decidimos usar este material del proyecto para elaborar este texto, que es un texto como bien pragmático en realidad. Queríamos investigar ahí qué es lo que la gente dice de este joven, y lo hicimos en 3 etapas distintas. En este proyecto Fondesit, liderado por Oscar, que tenía como esta meta, ¿no?, de entender cuando uno conoce a otras personas, qué es lo que ve, cómo se fija en el nivel socioeconómico del otro, cuáles son como los elementos más simbólicos que grafican la desigualdad en Chile. Y siempre teníamos como estos discursos habituales sobre el joven de sectores urbanos. De hecho, por eso Claudia Jordana trabajó con nosotros, porque ella trabajó mucho sobre los estigmas sociales, como por ejemplo, como les decía, el tema del flaite, ¿no? Hizo una descripción muy acuciosa de cómo se representa el joven urbano en Chile a través de la figura del flaite, que obviamente funciona en binomio con el cuico, tema del cual también hay mucho que decir hoy en día, que son representaciones estereotipadas de la sociedad. Entonces, como teníamos mucha información de lo que la gente en nuestros grupos focales había dicho de ese joven urbano, decidimos agrupar el material y producir este texto, que parte con una cita de uno de los grupos de una persona de Puerto Montt, que es un cirujano dentista, y dijo, viendo esta viñeta que le voy a describir en un ratito, dice: debe ser un niño que tiene rabia, que tiene como un dolor con la sociedad, cierre de comillas. Entonces el subtítulo de nuestra contribución es Discursos comunes acerca de los jóvenes urbanos chilenos en una situación de crisis. En realidad estos grupos focales sobre la desigualdad, o cómo se visualiza la desigualdad en Chile, partieron no mucho antes, pero partieron antes del estallido. En el fondo eran grupos focales para calibrar una encuesta que vamos a aplicar en este primer semestre, pero era un foco muy distinto a lo que salió al final. Y en agosto del año antepasado realizamos los primeros focus en Santiago usando esta viñeta. Eran 7 viñetas en total las que usamos, desde este joven urbano con la típica capucha, ¿no?, el hood de los jóvenes urbanos, una gorra también, bastante joven, alrededor de 16 años, y con una actitud un poco a la defensiva. Teníamos otras, teníamos una viñeta sobre una empleada de casa, teníamos una sobre una persona de la élite, un accionista, teníamos un arquitecto, y así teníamos como varios naipes que permitían representar a distintos sujetos en la sociedad. Y sobre este joven, en realidad, siempre hubo discursos bien estereotipados. Y ocurrió que teníamos esta primera tanda de grupos focales realizados y vino el estallido. Y en un momento de locura sociológica le propuse a Oscar que repitiéramos los mismos focus con las mismas personas, pero en contexto del estallido. Así que hicimos los mismos focus en Santiago en noviembre, cuando la ciudad está convulsionada, y eso nos obligó, de hecho, a hacer los focus al mediodía, para que la gente pudiera regresar a su casa en el medio de un Santiago muy convulsionado, y lo realizamos en Puerto Montt. Fuimos a Puerto Montt en el mes de diciembre. Y fue muy interesante ver cómo la percepción de las personas cambiaban sobre varias de esas figuras, particularmente sobre ese joven urbano y sobre la persona de élite. Y después vino la pandemia, y ahí nos dijimos de nuevo, bueno, convoquemos una tercera vez a las personas que ya nos habían dado su tiempo, y hicimos la última tanda de grupos focales,
por videoconferencia en mayo y junio, en el peor momento de la pandemia, en Santiago y en Puerto Montt. Entonces, quiero agradecer también a las 54 personas que participaron varias veces en nuestro focus, en 3 contextos bien específicos, en normalidad, en el estallido y después en pandemia. Entonces, bueno, esto no es para nada un texto sociológico, digamos, teórico, casi no hay teoría. La poca que hay se la debemos a Claudio. Y lo que hicimos es, el texto está organizado en el fondo sobre la percepción del joven urbano, que es hombre, ¿ya? Podríamos hacer también todo un análisis de si hubiéramos tenido una tarjeta con una mujer joven urbana, pero bueno, en este caso habíamos elegido a un hombre. Entonces el texto está construido en torno a el joven en normalidad, después entonces en el estallido y en pandemia. Y lo interesante es que las percepciones de las mismas personas, porque son las mismas personas que volvimos a entrevistar en grupos focales, cambian drásticamente de una etapa a la otra, en un plazo de no más de un año, ¿ya? Es decir, agosto del 2019, octubre, noviembre del 2019 y mayo, junio del 2020. Entonces esto nos permitió ver cómo las percepciones sociales son construidas y evolucionan con cierta rapidez, particularmente a torno a estereotipos o a construcciones sociales compartidos en un momento determinado, que tienen que ver con los medios de comunicación, como bien nos señaló Yanko, pero que tiene que ver también con la propia percepción en el barrio, para las personas que han ido a las protestas, etc. Hicimos grupos, como les señalaba, con personas, grupos altos, grupos medios y grupos bajos, y también hay una gran diversidad de la percepción según la posición que tienen las personas en la sociedad. Obviamente que hay una gran diversidad y complejidad, variabilidad en las realidades juveniles, como dicen Sarsuri y Ganter, pero lo que nosotros vimos era como que el joven urbano funcionaba como un espejo respecto de lo que funcionaba o lo que pasaba en la sociedad en ese momento. Entonces, etapa 1, antes del estallido, el joven, que la gente lo nombra, en Santiago lo nombra en general Jonathan Martin O'Byron, porque los participantes lo podían nombrar, o en Puerto Montt lo nombran más bien como, lo ven como de origen indígena o chilote. Algunos de hecho lo llamaron Matías Nahuel Huaque o Matías Catrileo, joven mapuche urbano asesinado por carabineros en una comunidad indígena en el 2008. Entonces ahí lo que primaba era la visión como del flaite, que es una forma de ser, una forma de expresarse, que es un estereotipo en la sociedad chilena, con una actitud agresiva, ostentosa y de alguna manera vinculada con la delincuencia. Pero para los participantes más de los sectores populares siempre había un sentimiento de reconocimiento en ese joven, como un miembro del grupo propio, con un sentido compartido de pertenencia a la población, de los que vienen del abajo en la sociedad chilena. Con el estallido, esta percepción cambia drásticamente y abruptamente. Es decir, el joven pasa de ser descrito como un flaite a, bueno, estamos en una sociedad adultocéntrica, como se ha dicho, a un joven que pasa a ser visto como la persona que permite a los demás darse cuenta de cuán inmovilizados están en la sociedad por sus propios medios, lo que llamamos una liberación emocional y una liberación cognitiva, ¿no? Ver a ese joven que tiene rabia, rabia por el sistema, rabia por la educación, rabia hacia el gobierno, enrabiado por lo que hacen los carabineros, aparece como una emoción acumulada y que desborda frente a la violencia estructural de la falta de oportunidades en la sociedad chilena. Obviamente para las personas de los sectores más altos representa una amenaza, y también consideran muchos de las personas de los sectores más altos que no solamente una amenaza, sino una persona un poco como una marioneta, ¿no? Dirigida por líderes. A cambio, en los sectores medios y populares realmente es una persona que va a permitir esa reconsideración del rol que cada uno tenía en la sociedad y esa liberación particularmente de los mayores de comprender que hay otras cosas posibles más allá de todo lo que se ha sufrido en los años anteriores. Y en la última etapa, ahí vuelve, digamos, o sea, aparece una nueva percepción respecto de ese joven que ya no está libre de miedo con la pandemia. Fue muy interesante esta parte porque todo lo que habíamos visto de liberación de los miedos, en particular de los mayores de edad, se repliega
a la vida familiar, a la vida cotidiana, y a un joven precario y un joven expuesto a todos los males de la sociedad. Es decir, es relegar a marginalidad, porque seguramente un joven que va a un colegio de mala calidad no hay capacidad de tener clases a distancia. Casi todos los entrevistados dicen, este joven perdió el año, además tenía un empleo informal que seguramente ha tenido que trabajar más para sostener a su familia. Y por lo tanto se ve de nuevo como un joven que esta vez desde la solidaridad con la familia va a regresar a su situación de marginalidad, siendo además responsable por proteger a los abuelos y ayudar a los padres que seguramente también han perdido su empleo durante el proceso de la pandemia. Entonces, es muy interesante estas transformaciones en 3 etapas que hay de la construcción de la visión del joven. Si bien en la parte de pandemia muchos consideran de nuestros entrevistados que el joven no ha perdido su capacidad de protestar, que está ahí, va a volver en algún momento. Pero sí vive de la canasta del gobierno, una situación de bastante desesperanza. Entonces lo que voy a señalar para cerrar es que en este trayecto de la comprensión que hacen las personas sobre la figura del joven urbano, hay una pérdida de protagonismo entre el momento del estallido y el momento de la pandemia, incluso hay bastante infantilización. Es decir, es interesante como en las entrevistas de la última etapa en la pandemia, bueno, lo hicimos en mayo, junio, que incluso para nosotros fue muy duras estas entrevistas, o sea, porque la gente estaba como en muy mala situación. Hay toda esta idea de que los jóvenes dan mucha pena porque se les corta el futuro, porque no tienen ningún horizonte. Lo habían tenido después del estallido, pero la pandemia corta todo esto y los relega a un lugar doblemente relegado en la sociedad por el adultocentrismo, por la pobreza y por la marginalidad. Entonces, por eso elegimos esa frase de esa persona de Puerto Montt sobre ese niño que tiene ese dolor con la sociedad. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias, Manuel. Le damos la palabra a Manuel Canales. Hola. Bueno, me sumo a las gracias y a las felicitaciones a los compañeros, compañeras que llevaron adelante esto. También un saludo a los compañeros, compañeras con las que hicimos hace unos 35 años el libro Juventud Chilena, Razones y Subversiones, justamente bien inspirado en las protestas populares que tienen harto de análogo con lo que estamos viviendo. Un saludo ahí a Irene Agurto, a Gonzalo de la Maza y muchos más, muchas. Y a mis compañeros de equipo, ¿no? A Cristina, a Fabián y a Víctor Orellana. Bueno, lo que quiero plantear es un par de reflexiones sobre el libro, sobre lo juvenil y el libro. Seguidamente una breve referencia a lo que trata el texto que escribimos con los compañeros, compañeras, que es la revuelta de los que sobran, y por qué le llamamos así. Y terceramente, que es lo que más me interesa en realidad, de cómo ese texto, o de las conversaciones vinculadas, o a lo que ese texto se puede vincular, como bien decía Sol, están articulados con planteamientos muy actuales de personas bastante lejanas a mi pensar, y que muestran el proceso que estamos viviendo, ¿no? Y este es un libro como aquel de Juventudes Chilenas, Razones y Subversiones, un libro al proceso en el proceso, ¿no? Y ojalá sea un buen libro en el sentido que sea legible durante muchas décadas, porque está entendiendo lo que aquí está latiendo. Bueno, como ocurrió afortunadamente con aquel, digamos. Primero, yo no diría que esta es una revuelta de jóvenes, porque no es de todos los jóvenes, ni es solo de los jóvenes, no es de todos los jóvenes, porque es esencialmente de los jóvenes populares. Una palabra que en Chile cuesta mucho pronunciar, que de hecho durante décadas se prohibió pronunciar, casi la sociología no podía usarla. Se dice sectores medios, empobrecidos o algo, pero populares jamás, eso no, porque popular suena ya a populismo. Nombrarlo popular es populismo. Interesante, no hay cómo evitarlo. Bien, es popular. No es como el 2011, que fue de juventudes. Como el libro que nosotros escribíamos, que era de juventudes, porque era de la clase popular, plebeya, poblacional y la clase media universitaria. 2011 también lo fue, todavía. 2019 ya no. Y no fue con danza,
ni con performance, ni con expresividades múltiples, tan estudiadas por lo demás por la ciencia social de ocasión, por así llamarlo, ¿no? En vez, creo que hay que marcar mucho ese componente de popular que además hay que definir, para no quedarse con una imagen como de clase obrera, de pobres, ni de comunistas, ¿no? Es algo mucho más complejo, son las temporeras, los temporeros, los ambulantes, los técnicos, los profesionales, cada vez más estas, ¿sí? Un pueblo de profesionales, técnicos, que siguen de pueblo porque siguen en la matriz productiva que así los sitúa. Bien, entonces, no entendemos, si lo entendemos como una cuestión generacional, desconectada de su cuestión con la estructura social, porque lo que la crisis de octubre pone es la estructura en la mesa. La estructura que era otro tema que estaba prohibido de observar. No hay estructura, no hay sociedad, dice el neoliberalismo, y de alguna manera la ciencia social tenía que jugar también a que no había estructura. Habían segmentos, operaciones, jugadas, tácticas, estrategias, pero la estructura sonaba a una vejestud terminológica. Y la crisis de octubre va a dejar puesta sobre la mesa la estructura, como veremos. Diré, bueno, entonces es una revuelta de una generación nueva del pueblo, de lo popular. Nadie fue a la marcha en nombre de ninguna clase media. Y fueron millones los que marcharon. Y no hubo nadie con una bandera de clase media y de pueblo de todos los modos en que pudo decirse y mostrarse. Una identidad que costó, incluso porque estaba prohibida. Porque al llamarse así se juntan los que no deben juntarse, para que no se opongan a los que están fuera de ese conjunto, que son, claro, el conjunto elitario, como se autodenomina, o la oligarquía, como podría llamarle la ciencia social, o hasta la crónica del siglo XIX. Bien, entonces, lo que ahí digo es que es la explosión, tampoco desde una perspectiva política, es desde el cotidiano, de la vida cotidiana de las generaciones jóvenes, nuevas, del pueblo estudiado, formado y conformado al proyecto que le obligaron casi con esto del tú puedes, o con la enseñanza media obligatoria. Está todo hecho entonces para que cada quien sea un técnico y un profesional, endeudándose, el banco provee, el Estado avala, los padres felices, todo andando, hasta la publicidad en la radio, me imagino, aporta. Y ellos sabiendo por otra parte que el camino no era tan seguro. Al final tienen que cursarlo, si no es irse ya al jornaleo de siempre. Y el camino de educación media también queda absolutamente sin sentido. Bueno, veníamos escuchando a ese conjunto, porque entendíamos que ahí estaba la conversación esencial de Chile, que ellos traen a la sociedad, traen la estructura y su contorsión, la contorsión de cada joven que hizo esos caminos, que tuvo que jugar a ser individuo, como si estuviéramos en una sociedad moderna, donde esto depende de tu esfuerzo, sigue tu meta, y todos se individuaron tras sus metas, múltiples metas, por lo demás archicodificadas y que te las llevaban casi a la casa, ¿no? Y al horario que quisiera. Satisfacción plena del cliente, ¿no? Todos podían. Jugando entonces a que ya se podría, lo que el 2005 era evidente que no había promoción, que había un techo puesto ahí, que el temporeo daba para vivir, pero no para surgir, y eso ya se sabía el 2005. Y que además esto estaba partido según nacimiento, que estaba partido según apellido, según cuánta sangre india tenías, ¿no? Y que era así como había sido siempre, salvo en ese periodo de 30, 40 años en que se intentó que no fuera. De hecho, lo intentaron sobre todo los críticos que venían de la misma élite, que luego vuelven al redil y se encuentran con los suyos. Pero esa matriz de un país partido en estamentos, y dos, con una matriz productiva que solo daba para sobrevivir, eso era lo que explotó el 2005 con los pingüinos, con los contratistas y los temporeros. Así lo planteaba yo en ese momento. Cuajó el conflicto que viene, no son pobres. Eso fue el logro del neoliberalismo. Pero no hubo promoción, no hubo tal clase media, no hubo tal invento. Eso será imaginario. Bueno, vino luego la promesa del tú puedes, que insufló una nueva esperanza.
Y esa esperanza que se jugó terminó en el corte que sabemos, en el quiebre personal, la resonancia de esos quiebres y el quiebre del sistema. Por eso el 2016 decía, están al borde de volver a cantar el baile de los que sobran. Y en ese momento van a cobrar. Porque es mucha la torsión de obligarte a ser individuo, a jugar este juego de que eres segmento medio, individuado, etc. Y por otra parte, con los resultados estamentales de toda la vida. Eso es lo que explota ahí en octubre. Pero quiero referirme ahora, para ver cómo ese diagnóstico, entre comillas, ya es prácticamente un nuevo consenso, lo que me parece muy interesante, es citar a Brunner, y ahí terminando para no pasarme, Brunner y Lavín. Lavín dice, debemos ir ahora a que la vida, o que tu suerte no dependa de vivir en Las Condes o vivir en La Pintana. Sutil, Lavín. Vivir, no dice nacer. Si dijera, no es lo mismo nacer, estaría mal. Macaya, que es el presidente de la UDI, ahora lo interpreta y lo parafrasea, quizás con más ligereza, y dice lo que quiere decir Lavín. Para que la periodista se aclarara al respecto, que no lo veía muy bien, es que la cuna no sea lo que determina las vidas. Macaya, un apellido de cuna, puede decir que de qué se trata. La cuna, Lavín, la cuna, por eso Lavín no la nombra, pero la indica. ¿Qué es la cuna? La cuna es sanguinaria. La cuna es una cuestión de sangre, de apellidos y de orígenes familiares. Y eso es fundamental en la sociedad chilena. Y así funcionó el régimen neoliberal, no lo creó. El régimen neoliberal no aumentó la desigualdad. Se necesita algo mucho más rudo que eso para aumentar la desigualdad en Chile. Lo que hizo fue ocupar la matriz, no desigual en general, ni de las desigualdades en plural, sino la matriz estamental, tipo apartheid, que separa un segmento del 8% de la educación particular, sus apellidos especiales, por así decirlo, y el resto. Y todas las diferencias con que se urdió una partición intrapopular son las que caen en octubre, porque todos llevan la misma trayectoria típica. Entonces, que Lavín esté hablando de la cuna. Eso es, ¿cómo se nos olvidó la cuna? La transición es el misterio del extravío de las yacisgas. Se nos olvidó que en Chile esto viene partido por cuna. ¿Cómo fue eso? ¿En qué estábamos? ¿De qué hablábamos? Como si en Chile no existiera eso. Interesante, creo yo. La sociedad prohibía quizás mirar eso. Por eso es que no lo vimos, no porque no se haya visto, porque no querían verlo. Y no lo querían ver, no lo queríamos ver porque no sabemos qué hacer con eso. No sabemos si acaso podemos pedirnos que esta sociedad sea mínimamente democrática en el sentido que dependa de los esfuerzos individuales. Voy a hablar como un liberal total. ¿No? Que no estemos todos parados sobre nuestros privilegios de apellido. Qué cosa menos moderna. Y no era que nos habíamos modernizado así a nivel ya planetario. Y seguimos como en la matriz del fondo, en ese sentido. Y eso es lo que queda. Y lo dice José Joaquín Brunner. Todos los años estamos haciendo egresar a 200.000 profesionales al mercado laboral. Dos, y parece que es cierto, y si es cierto, esa hipótesis de que lo que explotó en octubre fueron las expectativas frustradas y defraudadas de ese segmento social que creyó el cuento de la meritocracia, como si esto fuera una sociedad de individuos, sin cunas, estamos en aprietos. Yo me asusté. Cuando ya con Brunner estamos tan en sintonía, me parece muy preocupante. Pues no hay repertorio. Ahí está el dato. Potente imaginario de promoción social generó la expansión de la educación superior, dice, cito casi de memoria. Claro, potente imaginario, como si los imaginarios nazcan solos. ¿Y qué hacemos con ese imaginario ahora? ¿Y dónde están las clases medias? ¿Y dónde está el individuo? ¿Y dónde está Perico? ¿Dónde está Faúndez? ¿Dónde está Baeza? En vez de Don Graff aparece el perro Patapaco, más encima. ¿No? Todo un imaginario que está ahí en crisis, y eso es lo que dejó octubre, y nos dejó tarea, volver a fundarnos. Yo propongo, así, la quinta fundación, única fundación, dirían, ¿no? La primera fundación fueron encomiendas, que fracasaron por esa torpeza de los amos de no cuidar siquiera la reproducción de la fuerza de trabajo.
fracasó. Después vinieron los fundos, segunda fundación, que sí funcionó, 400 años, sobre la base de esta mentalidad, de que hay dos tipos de chilenos, según estirpe, según sangre. Porque los criollos no era un partido político, era una pretensión de etnia, de sangre europea sin sangre india. ¿No? Eso eran los criollos, las criollas. No eran los progresistas, eso es otra historia. Pero se validaban en eso. Y eso son nuestra formación. ¿Y los mestizos dónde estaban? Las mestizas no había. Bueno, entonces lo que nos queda precisamente es hacernos cargo de esa matriz que se nos olvidó, que no podemos repetir. La tercera fundación, cuando fracasa el fondo, en su partición estamental y su matriz productiva simple, extractiva, compuestos simples y sin valor para el conjunto del inquilinato, que eran los que estaban, y los que sobraban cuando podían, los afuerinos, y el resto, la élite, como se podría llamar. Sabemos cómo fracasa tardíamente aquí, hasta el año 60 teníamos patrones de fondo con sacerdotes y organizaciones enteras de un mundo de dominación feudal, cuasi feudal. Luego vino el proyecto moderno, que fue fallido, que intentó remover esas matrices. Era un proyecto contra los apellidos y era un proyecto contra el trabajo simple solo. Y falló. Y por lo primero fue que golpearon y castigaron como se supo. El cuarto fue el neoliberal, que ocupó la misma matriz. Trabajo simple, explotemos la clorofila hasta donde dé, la geología. Y el esfuerzo humano, el cuerpo, la presencia, si es joven, si es mujer, si es vieja, si es haitiano, si es chilena, los iban tirando a los distintos mercados laborales. Y eso ya se sabe hace rato. Pero no hay un trabajo autónomo, como dice Brunner, que era lo que querían los que buscaban este camino. Esa fue la cuarta fundación, la neoliberal, que duró 45 años, y ya no más. A la quinta hay que ir, a la quinta fundación, y serán 40 años, 100 años, los que aguantemos lo que el país pueda y que nos hagamos cargo de la crisis climática, de la crisis social y mientras tanto del virus que nos tiene locos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Le damos la palabra a Paula Albenco. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por la invitación, en realidad, y por este espacio tan interesante. Ha sido de verdad tremendamente enriquecedor escucharles y también la experiencia de haber participado de este esfuerzo editorial. Agradezco en particular al Fondo de Cultura Económica, Rafael, y también a los editores, a Daniel, a Sol y a Claudio de manera especial, porque creo que hay pocas publicaciones de este corte que permiten de alguna manera poner voces que generalmente no están acostumbradas a dialogar de una manera tan sincrónica y tan, por así decirlo, natural, ¿no? Es decir, desde las historias de vida, las investigaciones que estamos desarrollando, creo que se produce, digamos, en esta publicación un encuentro poco casual y que celebro, valoro y invito, digamos, a quienes puedan y quieran, digamos, acercarse a hacerlo con decisión y también con un espíritu, digamos, de escucha, ¿no? Y en particular, y quizás me uno mucho a lo que estaba señalando Manuel, de esta desigualdad. Bueno, en nuestro capítulo nosotros damos, junto con Danae Videla, damos de alguna manera forma a la conciencia de desigualdad que emerge en edades tempranas, ¿no? Nosotros hemos identificado, desarrollamos también instancias de participación cívica escolar desde el proyecto Procívico, inmediatamente después del estallido. Y en adolescentes ya de 12, 13, 14 años, esta conciencia de desigualdad es tremendamente clara. Nosotros hicimos este trabajo en particular, el que digamos, explicitamos en este capítulo, con escuelas de Santiago y de Recoleta, en particular, y de Santiago Centro.
Y es muy interesante cómo esta conciencia de desigualdad, digamos, se traspasa de manera intergeneracional, pero involucra distintas dimensiones que tienen que ver con la constitución de las identidades adolescentes y en particular, digamos, de cómo se va conformando el universo también escolar en términos también de sus vivencias en las aulas de clases, ¿no? Y nos damos cuenta que de alguna manera se confirma esta conciencia, digamos, de desigualdad, también considerando que las aulas de clases no son espacios neutrales, que es desde ahí, desde este contexto, es que los niños, niñas y adolescentes se encuentran con la inequidad, con los procesos de exclusión, con los prejuicios, y por lo tanto van desarrollando desde ahí el modo con el cual ellos, como niños, niñas y adolescentes, van a vincularse con una sociedad desigual, ¿no? Nosotros, bueno, hicimos esta experiencia que fue además bastante emblemática, digamos. Nosotros estábamos en medio del desarrollo de un proyecto de participación ciudadana, proyecto procívico, que busca justamente desarrollar competencias prosociales ciudadanas para la cohesión social en Chile. Estábamos justamente tratando los componentes de equidad de género y de intercultura en el proyecto, cuando, bueno, ocurre el 18 de octubre y de alguna manera también el ícono, ¿no?, de los adolescentes que saltan el torniquete y que son precursores, impulsores, ¿no?, de alguna manera del malestar intergeneracional explicitado de las distintas maneras que se explicitó con la revuelta de octubre. Entonces, es muy interesante porque en ese contexto y con ese, de alguna manera, con ese escenario y ese espíritu, digamos, se desarrollan estos cabildos con mucha efervescencia, ¿no?, en las distintas escuelas con las que estábamos participando. Y ahí es muy interesante porque nosotros hicimos un trabajo, un cabildo estructurado de una manera también de debate, con una serie de desarrollo de actividades que permiten el debate, la explicitación de la conciencia crítica, etcétera. Y que primero facilitan, digamos, el trabajo individual para después pasar a un trabajo colectivo. Lo hicimos también de una manera que permitía también aunar y analizar, digamos, todas las elaboraciones que hacían los estudiantes y las estudiantes. Y es muy interesante, emergen básicamente 5 grandes temáticas asociadas a las causas del estallido, a las demandas y también a los aportes y soluciones que ellos también pueden visualizar en relación al contexto que están percibiendo y que están viviendo directamente también. Y bueno, y ahí dentro de las 5 temáticas, con mucha fuerza, bienestar social, condiciones y costo de vida, política, educación y derecho a la participación. Y destaco sobre todo, digamos, muchas de las paradojas que son también explicitadas por las y los estudiantes, ¿no?, en términos de legitimidad del sistema político, pero también de la búsqueda de una vía democrática de solución, como es, por ejemplo, y explicitaban en el análisis que hicimos de los contenidos de los cabildos, ¿no?, el tema de la nueva constitución emergía también, ya desde ahí, ya desde noviembre, bueno, estábamos en esas fechas, ¿no? En términos, por ejemplo, de educación, el tema de la brecha es muy claro, el tema, en términos de bienestar, el tema de no más AFP, de salud pública, con mucha conciencia y mucha sinergia y convergencia en estas consideraciones, ¿no? ¿Qué analizamos en particular? Muy relevante también el aporte en términos de la necesidad del acceso a la información que les interesa, la necesidad de que emerjan elementos concretos de diálogo, en la que visualizan en este espacio de diálogo visualizan al mundo adulto como muy carente de capacidad efectiva de diálogo y de solución, digamos, de los conflictos, pero perciben en sí mismos una capacidad importante de organizarse, de realizar los cambios, incluso dando opiniones para intentar cambiar algo en el Congreso. Es decir, hay una conciencia también de, digamos, de acción colectiva, y
Y emergen también fuertemente otras formas, digamos, de construcción de lo comunitario y de la solidaridad, digamos, en los distintos espacios de construcción de sus territorios cercanos, que también es bastante destacable. La temprana conciencia de la desigualdad, la distancia con lo institucional, la mayor demanda de participación y también una alta disposición al involucramiento, con una visión de confianza sobre el proceso social y la manifestación también de una esperanza de poder cambiar las cosas, ¿no? A través de vías democráticas, nos sitúan, digamos, en una reflexión que yo creo que no es menor, no es trivial, y no es, digamos, menos importante de las que hacemos en el mundo adulto. Creo que ahí se trata justamente de lo que hemos dicho anteriormente, salir, digamos, de los esquemas de nuestro adultocentrismo, y eso tiene que también que ver con considerar a los estudiantes como no solamente actores escolares en términos como de su participación situada, sino también repensarlos como actores políticos y ciudadanos del presente, ¿no? Los estudiantes ejercen sus derechos a la participación en los contextos en los que están, pero esos contextos están conectados con el mundo que tienen por delante, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera lo hacen desde una visión de la sociedad que los posiciona frente a las inequidades sociales en las que están inmersos, ¿no? Y por lo tanto creo que es necesario desde estas reflexiones considerar el sistema escolar. De alguna manera se ha sido ideado para acercar, igualar, reducir las brechas sociales, al menos idealmente como programa, digamos, educativo en el sentido más público de la palabra. Creemos que formar en ciudadanía en Chile implica salir de esa asepsia, digamos, y promover una particular forma de existir en una sociedad rígidamente estratificada. Creemos que el desafío para la educación ciudadana tiene que ver con un desafío que implique repensar la forma con la cual y los contenidos con los cuales y las decisiones que tomamos en relación a qué tipo de formación ciudadana queremos entregar, y no solamente entregarla por entregarla. Muchas gracias. Gracias, Paula. Claudio, ¿algunas reflexiones, palabras al cierre? Estáis muteado. Es un concepto que nos va a quedar pegado después que salgamos, y que salimos alguna vez de la pandemia, ¿eh? Estás muteado. Hay varias cosas de esta virtualidad que se nos van a quedar pegadas en el cuerpo. Primero que nada, agradecer a Yanko, a Emanuel, a Paula, a Manuel, bueno, y también a Rafael, que hayan aceptado participar de este primer lanzamiento del libro, a las potentes reflexiones que ellos incluyeron en sus textos y ahora que las verbalizaron con mucho énfasis, con muchas ganas. Es muy seductor, invita mucho a leer lo que está contenido en el texto. Yo quería también brevemente decirle a la gente que, a propósito de esta crítica que Yanko planteó del carácter vallecéntrico que tiene el trabajo intelectual muchas veces en Chile, y que pareciera que lo que pasa entre San Pablo y Baquedano es Chile, nosotros nos dimos a la tarea de intentar incluir trabajos de algunos académicos y académicas de otras regiones, el trabajo de Juan Sandoval de Valparaíso, de Walter Molina y Irene Macuc de Punta Arenas. Por ahí se nos cayeron otros trabajos que teníamos también vistos de incorporar, y lo mismo los testimonios. También hay testimonios de jóvenes de distintos lugares del país, y de distintos tipos de jóvenes también. Entonces buscamos con el libro hacernos cargo de esta idea de la existencia de juventudes, como decía Emanuel en su presentación, y que desde sus distintos tipos de experiencias fueran interpelando y entregando una voz experiencial y muy reflexiva respecto de lo que está aconteciendo. Yo nada más quisiera insistir en la invitación a leer el libro, y ojalá
Me sumo a la pretensión de Manolo con Juventud Chilena, Razones y Pretensiones del 85. Ojalá alcance la estatura de aporte que ese libro nos significó a los jóvenes de aquel tiempo que luchábamos contra la dictadura y que vimos en ese material un texto de referencia para seguir conversando, para seguir reflexionando sobre la lucha que estábamos llevando a cabo. Y yo creo que si este libro cumple ese propósito en las juventudes actuales que están en la revuelta, nos podemos dar por satisfechos con el trabajo. Muchas gracias. Daniel. Bueno, yo sumarme al agradecimiento, ha sido muy entretenido escucharlo hoy día. La verdad es que esto, las distintas reflexiones, como Yanko, Paula, Manuel, que hicieron hoy día, que de algún modo muestran y resumen súper bien, así como los aportes que hicieron, también refleja súper bien como la diversidad del libro. Entonces, de nuevo, yo también creo que estas reflexiones invitan a leer, estuvieron súper entretenidas, así como las distintas intervenciones, y muestran esta reflexión así como teórica sobre la sociedad en general, desde la psicología, con perspectivas cualitativas, cuantitativas, desde personas de distintos centros de investigación, universidades, de Santiago, de regiones. Hubo una intención en eso, de hecho, como que lo conversábamos en algún momento cuando estábamos en esta preparación, como de invitar más gente, gente de educación en la USACH, de educación en la Católica, que también sobre cambio climático, perspectiva juvenil en torno a ese tema, y no es solo y únicamente estallido social o revuelta, de algún modo tiene que ver con reflexionar en torno a lo que está pasando, pero también reflexionar y plantear ideas sobre el futuro, que finalmente es donde yo creo que está más puesta la apuesta que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar ahora a propósito de esto? Manuel lo planteaba bien, entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Y ojalá que el libro aporte en esa dirección. Así que nuevamente agradecer a todos los que participaron, las 40 personas de distintos como espacios institucionales que se involucraron activamente en este libro, y también al Fondo Cultura por la oportunidad e iniciativa de haber iniciado este punto, espacio de reflexión. Yo me sumo a los agradecimientos de Claudio, de Daniel, y tomo las palabras de Paula. Creo que el libro instala también algunas discusiones, digamos, o temas que no podemos seguir obviando, y una de ellas es cómo repensar justamente a las y los adolescentes, a las juventudes como sujetos políticos, como actores políticos, ciudadanos, y también cómo recomponemos, en el caso específico de los adolescentes, las confianzas entre los mundos adultos del sistema escolar y los niños y las niñas. Solo por mencionar, digamos, algunas de los desafíos que nos deja por delante este libro. Así que agradecemos nuevamente la participación de todos. El libro ya está a la venta en la librería, en el sitio web del Fondo, en Busca Libre, caso de quienes puedan comprarlo por ahí, y en librerías también. Y pueden revisar también el sitio web del libro, saltareltorniquete.cl, donde estaremos subiendo distintas video entrevistas con jóvenes y autoras y autores. Muchas gracias y nos vemos pronto, que no sea, digamos, la última actividad que tengamos respecto de este proyecto.